De Esther podemos aprender mucho, así que los animo a que se lean el libro de Esther. Es un libro corto, súper interesante. Dos puntos importantes que aprendo de Esther es actuar con valentía en tiempos difíciles. Sin duda Esther lo hizo, se atrevió, se arriesgó, Dios le dio la victoria. Y nosotros debemos también actuar así cuando estemos pasando por pruebas. Debemos tener la valentía de que Dios está con nosotros, de que Dios siempre tiene un plan y es el mejor plan. Y como segundo es la importancia del ayuno, la oración y de todas las herramientas que el Señor nos ha dado para enfrentar las pruebas. Vemos que esta mujer ayunó, como les decía, durante 3 días junto con todo el pueblo. Y a veces pasa que como humanos, cuando estamos presentando de pronto una situación difícil, lo último que hacemos es ayunar, lo último que hacemos es orar. Pero el Señor nos ha dado muchas herramientas, muchas armas para defendernos, y así como Esther lo hizo, también quiero invitarlos a todos a que oremos antes de tomar una decisión, a que ayunemos si es necesario, porque Dios siempre va a tener un mejor plan para todos nosotros. 2 datos importantes es la perseverancia en la oración y la súplica ante el Señor. Como lo dije anteriormente, fue una mujer que demostró esa gratitud también, alabanza, porque cuando Dios le entregó el milagro de concebir su hijo, ella lo que fue agradecida, demostró ese agradecimiento ante el Señor. Y otro punto importante en la vida de Ana es una oración. Pero esa oración, cuando recuerdo leyendo la historia de Ana, cuando el rey Elic, ¿cierto?, la ve allí postrada ante el Señor, creyó en su momento que estaba ebria, ¿cierto? Pero en la vida de Eli también había algo importante, porque ya el Señor le había dado la respuesta a él de que ella iba a recibir su milagro. Entonces, en este tiempo, lo que nos enseña la vida de Ana es que en tiempos difíciles, en tiempos de adversidades, en tiempos de prueba, es creerle al Señor y tener una confianza realmente absoluta ante el Señor. Ante todo, realmente ir a sus pies, como lo hizo Ana, porque eso es un ejemplo que ella demuestra en su palabra, es rendirse ante el Señor. Y muchas veces cuando llegan las pruebas o las adversidades, lo que menos hacemos es buscar del Señor, sino que nos enfrascamos en el problema, ¿cierto? Pero el Señor, a través de la vida de Ana, lo que se pudo observar es una entrega absoluta, una entrega total ante el Señor. Bueno, ¿qué aprendemos de Rebeca? Demasiado, diría yo, porque Rebeca, estuve leyendo su historia, abro un paréntesis. Yo esta historia la leí y la profundicé con mi hermana, y mientras leíamos junto con mi hermana la historia de Rebeca, yo le pregunté a mi hermana y le dije, ¿tú serías capaz de irte con una persona, ir a vivir con una persona desconocida, sin saber cómo es, sin conocerla? Y ella de una vez me dijo, no me iría. Entonces lo que me hace reaccionar acerca de la historia de Rebeca es de una vez una autoevaluación, porque leí y yo dije, Dios mío, yo me quejo, lo voy a decir, me quejo a veces demasiado por los planes que Dios tiene para mi vida, y Rebeca jamás se quejó por el propósito que Dios tenía en su vida. Ella jamás dudó en ir a vivir con Isaac, jamás dudó en irse, y lo sintetizo en una palabra, y es confianza en el Señor. Ella jamás dudó, jamás se descuidó, o sea, la relación que tenía con Dios era tan plena que ella puso su destino, su futuro en las manos del Señor. Y eso es algo de admirar, y nos enseña que si tenemos que pasar desafíos, si tenemos que pasar problemas, la fe, la obediencia y, como lo dije anteriormente, la confianza nos guían a un mejor destino, a un mejor futuro, y jamás dudar de los planes que tenga Dios para nosotros. El propósito que Dios tiene para nosotros es bueno, jamás dudaría del propósito de Dios para mi vida. Por eso les invito a que seamos como Rebeca, a ser esa persona que jamás dude del Señor y que crea plenamente en los propósitos de Él en nuestras vidas. Abigail me deja un gran aprendizaje. Yo la llamaría una mujer con propósito.
Una mujer que lo primero que me impactó y quiero transmitirlo a la iglesia es que fue una mujer que escuchó. Cuando el siervo se le acerca a ella y le dice, tu esposo no ha sido dadivoso, ha tratado mal a David, ella lo que hizo fue enseguida escuchar al siervo. A veces no queremos escuchar. Otra de los aprendizajes de Abigail es que fue una mujer resuelta, una mujer valiente, una mujer generosa, una mujer que se somete a la autoridad. Ella siempre se sometió a la autoridad de David, reconoció su autoridad y lo más bueno es que pidió perdón. Bueno, yo creo que todas estas historias nos están retando en esta mañana como iglesia que podamos asumir el papel al cual Dios nos ha llamado. Y eso es lo que pues a mí me enseña Débora, que verdad como iglesia, como hija de Dios, también de manera individual, debemos apersonarnos del lugar al que Dios nos ha llamado, apersonarnos del propósito al que Dios nos ha llamado. Si nos ha llamado a servir de pronto desde acá, desde un púlpito o desde el lugar de nuestro trabajo, de donde estemos, tomar el lugar que nos corresponde en el propósito de Dios. Vemos que esta mujer no se quedó solamente con lo que Dios le dijo, sino que lo puso en acción. Entonces me encanta esa parte de la historia, los invito a que se la puedan otra vez volver a leer, volver a estudiar, porque es una mujer que nos reta. Además de eso, me gusta que ella tiene un liderazgo muy inclusivo. A veces como mujeres podemos sentirnos abrumadas o menospreciadas ante el liderazgo de un hombre, pero esta mujer nos está diciendo que también tenemos la capacidad para liderar y Dios también nos da entendimiento y sabiduría para desenvolvernos en cualquier situación. Una fe activa, y es que creer en lo que el Señor nos dice de nosotros sin aún estarlo viendo requiere una fe constante, requiere una fe permanente. Quizá el esperar cosas que pasarán a futuro, que aún de manera visible no están allí, que no se están materializando, es un reto grande para nosotros, y creo que el Señor llama a su iglesia a eso, así como decía Vale también de Rebeca, que podamos ver y confiar en ese propósito de Dios para que también entonces podamos tomar el lugar que nos corresponde, que lo tenemos en la obra de Dios. Bueno, ¿qué aprendemos entonces de Ruth? A tener fe y esperanza en tiempos difíciles. A pesar que fue una mujer que quedó sin nada, ella puso su confianza en el Señor, y eso nos enseña también a que Dios conoce nuestro corazón. De pronto Ruth no encontramos en el capítulo que fue una mujer de oración, de ayuno, pero eso lo que nos enseña es que a veces Dios también conoce nuestro corazón, también conoce nuestro accionar, que Dios es un Dios que se preocupa por nuestros problemas, que se preocupa por los humildes, y que básicamente yo resumo este aprendizaje como el ave fénix, que aún dentro de las cenizas, cuando ya no hay nada, resurge. Y cuando Dios tiene propósito en nuestra vida, a pesar de que pasemos obstáculos y adversidades, siempre se va a cumplir el propósito de Dios. María nos enseña, a mí personalmente pues me enseñó muchísimo, y de las principales cosas es a mantenernos humildes de corazón, a aceptar la voluntad de Dios, que aunque parezca complejo el panorama, Él siempre tiene todo bajo el control y el cuidado. Fíjense que el Señor le dio esta misión tan importante a María por mantenerse pura, por mantenerse humilde, por conocer de Él, y me imagino que encontró muchas cualidades para darle tremenda responsabilidad. Y yo sé que a cada uno de los que estamos aquí, el Señor tiene misiones importantes y tenemos que tener los ojos bien despiertos, esos oídos, ¿verdad?, para escuchar cuando nos llegue el momento a cada uno. Otro punto pues fundamental es el tema de la fe. Porque si ustedes leen la palabra, entenderán, ¿cierto? Yo sé que los que están aquí lo saben, lo han leído, que no fue para nada fácil ella ver a su hijo amado por todo lo que tuvo que pasar, por burlas, por humillaciones. Uno como madre, lo que uno quiere es que a los hijos nadie los mire feo, que nadie los toque, que no les pase absolutamente nada, ¿cierto? Y seguramente ella también era una madre
con esas cualidades. Pero fíjense que a pesar de todo, ella mantuvo esa fe intacta para esperar que ese plan divino que ya estaba dicho y que se estaba cumpliendo, se diera y se llevara a cabo, que era tener la salvación para cada uno de nosotros. Priscila fue una mujer que nos deja muchas enseñanzas. En primer lugar, a ser colaboradores, a amar la palabra de Dios como ella lo hizo, que amaba aprender a los pies del apóstol Pablo, aprender a amar la palabra, que es algo que la hizo sabia, que la hizo inteligente, que le enseñó a tomar decisiones correctas. Asimismo, a cada uno de ustedes y a mí, la palabra de Dios nos puede enseñar también a ser sabios, a ser prudentes y a tomar decisiones correctas. Esta mujer también nos enseña cómo ella no tuvo ningún reparo en dar su casa para formar en ella una iglesia, crear una iglesia. Y mire cómo lo dice 1 Corintios 16, 19, cuando Pablo le manda saludos. Dice: las iglesias de aquí en las provincias de Asia les mando saludos en el Señor. Igual a Aquilas y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar la casa de nosotros para que haya un grupo de oración, para que haya una célula? Es decir, que en nuestras casas podamos formar iglesias. Esa es una tarea. Igualmente, destaco de esta mujer una enseñanza muy grande, y es su hospitalidad, su amabilidad extremas. ¿Por qué lo digo? Porque ella era una judía que vivía en Roma, que fue expulsada de ese territorio porque el emperador Napoleón dijo que en Roma no debía vivir ningún judío, y ella con su esposo tuvieron que salir de allí y fueron a Corintos. Pero esto no fue lo que a ella la amedrentó ni la dejó achicopalada para no seguir creyendo en el Dios grande y poderoso que tenía. Esto la animó más a aprender de Dios y a albergar en su casa a muchas personas. O sea, otra persona que es exiliada dice: ya yo salí de ahí, ¿cómo voy yo a darle posada a otro? Y ella hizo lo contrario. Ella en su casa albergó a mucha gente. Entonces, esto es un aprendizaje que nos deja. ¿Qué quiero decirles por último? ¿Qué me enseñó Priscila y qué debe enseñarles a ustedes también en este tiempo? Que debemos estar dispuestos a prepararnos, a aprender de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener el conocimiento de la verdad y podérsela transmitir a muchos más. ¿Qué puedo aprender de Rispa? Y quiero que los padres me escuchen aquí. Rispa, la historia como tal me enseña de que una mala decisión que tú cometas como padre puede repercutir en la vida de tus hijos. Otra cosa que me enseña esta historia es que nosotros debemos obedecer al Señor y debemos inculcarle la palabra del Señor a nuestros hijos. Amén. Rispa me enseña a proteger y a cuidar a mi generación. A pesar de que ella tenía sus hijos muertos, lo dio todo. ¿Cuánto más nosotros que tenemos nuestros hijos vivos debemos darlo todo por ellos? Dice la palabra que ella tomó un manto y de día agitaba el manto para espantar las aves rapiñas. En lo espiritual, nosotros debemos orar al Señor para poder espantar todo aquello que quiere devorar las almas de nuestros hijos. Lo segundo es que ella tenía las armas correctas. Dice que tenía un manto en el día, y yo me imagino que en la noche tenía palo, espada, lo que sea, para matar al animal que se le atravesara. Entonces, nosotros tenemos el arma más poderosa y es la palabra del Señor. Y debemos utilizarla, no tenerla ahí de adorno, sino utilizarla, apropiar a nuestros hijos de la palabra del Señor, enseñarles los versículos, memorizarlos, para que no se aparten. Amén. Y por último, el amor incondicional de Rispa hacia sus hijos. Y me demuestra el amor que Cristo tiene por nosotros, que lo dio todo al sacrificarse para que nosotros pudiéramos tener vida
y vida en abundancia. La importancia de la hospitalidad. Su generosidad nos enseña a ser acogedores con los demás. Es muy importante y destacamos esta mujer porque ella a veces como ese servicio a los demás también podemos destacar. Esta mujer tenía mucha fe en los tiempos difíciles. Cuando su hijo murió, ella pudo ir y pudo orar y pudo decirle al profeta qué era lo que estaba pasando. Y otro, tener calma en la adversidad. Cuando se nos vienen los problemas, cuando se nos vienen las dificultades, esta mujer fue muy serena. Esto me llamó mucho la atención. Es la sabiduría que tuvo a demostrar y la prudencia en los tiempos difíciles. La importancia del servicio. Nosotros estamos acostumbrados a que nos sirva. Pocos somos los que damos a servir. Entonces, vemos en nuestros hogares los hijos, mami, tráeme un vaso con agua donde ellos están. Y qué bonito es enseñarle desde la casa a nuestros hijos a servir. Cuando el Señor nos bendice, también debemos de nosotros bendecir a otras personas. Qué bonito fue ella, que ella tenía todo, pero ella también demostró, pudo ser generosa también. Esa enseñanza. Y otra que nos da es que una palabra que se encuentra en Hebreos 13:2. Dice, no olviden la hospitalidad, no olviden la hospitalidad, sin saber lo que hospedábamos. Ángeles. Y entonces es muy importante cuando llegue alguien a nuestra casa, a veces nosotros con gestos mostramos no es como agradable, pero nosotros como hijos de Dios debemos de demostrar quiénes somos nosotros. Amén.